Tú nos has mostrado el camino de salvación. En ella, Señor, tú nos muestras, Señor, y nos has revelado tu voluntad para nuestras vidas. Señor amado, en esta mañana te damos gracias por el inmenso privilegio que tú nos has dado de poder, Señor, cantar a ti, de poder ofrendar a ti, Señor, porque al hacerlo, Dios mío, estamos adorando tu nombre. Oh Dios eterno, ahora, Señor, al escuchar tu palabra, yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que tú me ayudes a mí, oh Dios, a proclamar tu palabra con fidelidad, a proclamar tu palabra, Señor, con verdad. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, a comunicar con claridad en este día el mensaje del Evangelio. Señor amado, también te pido que tú ayudes a tu pueblo. Ilumina, Señor, la mente de cada uno de los que están aquí sentados. Señor, y prospera tu palabra en nuestras almas. Esa es nuestra petición, oh Dios, en esta mañana. Nuestras almas anhelan escuchar tu voz. Nuestras almas necesitan oír tu voz, Señor. Abre nuestros oídos para oírte a través de la predicación de tu palabra. Abre nuestros ojos para ver tu gloria, Señor, en este texto de tu palabra. Abre nuestros ojos para poder ver, Señor, a través de tu palabra, cuánto te necesitamos, oh Dios. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amado Padre Celestial, imparte gracia a tu pueblo en este día. Yo te lo ruego en el nombre de Cristo. También quiero pedirte, Señor, que tú seas, Dios mío, con el ministerio en la cárcel, Señor. Padre, prospera tu palabra en la cárcel. Dios mío, te damos gracias y te adoramos, porque como bien dice, Señor, el apóstol Pablo, tu palabra no está presa. No hay barrera, Señor, que detenga, Dios mío, el mensaje del Evangelio. Y yo te ruego, Señor, que mientras el Evangelio es predicado en la cárcel, aquí en Dallas, oh Dios eterno, salva pecadores por medio de la predicación de tu palabra. Señor, tú dices en la Escritura que si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. Aquellos hombres que están allí presos, Señor, hazlos libres del poder del pecado. Hazlos libres, Señor, del poder de la muerte. Hazlos libres del dominio de Satanás. Señor, hazlos libres de la ira venidera. Yo te lo ruego, Dios mío, en el nombre de Jesús. Concédenos como iglesia ver el fruto de tu palabra en el ministerio de la cárcel, Señor. Yo te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Señor, en esta mañana oramos, Dios mío, por la iglesia Bautista Lincoln de aquí de Dallas. Oh Dios amado, ten misericordia de esta, Señor, iglesia local. Y yo te pido en el nombre de Jesús que tú proveas para ellos un pastor conforme a tu corazón, que pueda, Señor, pastorearles fielmente conforme a tu palabra. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús. También oramos en esta mañana, oh Dios, por la iglesia bautista latinoamericana, Señor, de Dumas. Te pedimos, Señor, que tú seas con esa iglesia local. Y mientras el pastor Chávez, Señor, proclama tu palabra, yo ruego en el nombre de Jesús que tú lo uses para la gloria y la honra de tu nombre. Señor amado, aquí estamos en este día, dispuestos a escuchar lo que tú tienes que decirnos. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, por ya 4 semanas hemos estado enfrascados, hermanos, en nuestro estudio del capítulo 7 y del capítulo 8 de Esdras. Capítulos, hermanos, cuyo tema principal, como hemos estado viendo, es la mano de Dios sobre su pueblo. Una de las cosas que Esdras, o más bien el cronista, inspirado por el Espíritu de Dios, nos muestra en este pasaje, en estos 2 capítulos de este libro, es que Dios es un Dios que no está distante de su pueblo, que Dios no es un Dios que está ajeno a la vida de su pueblo, sino más bien que Dios es un Dios que está involucrado en la vida, en cada circunstancia de la vida de su pueblo. Dios es un Dios que obra, hermano, y
y obra y ministra a su pueblo en cada paso, hermano, de su peregrinaje hasta la ciudad celestial. Y esta es una de las cosas que hemos visto, hermano, en estos capítulos. Y vimos, hermano, específicamente cómo por el espacio de 4 meses, que es lo que relata, hermano, el tiempo que cubre el capítulo 7 y 8 de Esdras, en 4 meses, hermano, Dios mostró su poder, Dios mostró su gloria, su bondad, su misericordia sobre Esdras y sobre los desterrados, extendiendo su mano para hacerles bien durante todo su peregrinaje. Pero también vimos y aprendimos que la razón por la cual Dios extiende su mano es en respuesta a ciertas virtudes que Esdras, hermano, tenía, o Esdras reflejaba en su relación con Dios. Habían virtudes específicas en la vida de Esdras que hacían evidente cuál era el lugar que Dios ocupaba en Esdras y cuál era el lugar que la obra de Dios ocupaba en el corazón de Esdras. Y en respuesta a esas virtudes, estos 2 capítulos nos dicen enfáticamente que una y otra vez Dios extendió su mano sobre su pueblo. Amados hermanos, y la verdad es que Dios, el Dios que extendió su mano sobre Esdras y sobre los desterrados, es el mismo Dios que nosotros adoramos. Es el mismo Dios que continúa interviniendo en la vida de su pueblo para hacernos bien. Y basados, hermanos, partiendo de estas virtudes sobrenaturales en Esdras, digo virtudes, hermanos, porque estas virtudes de las que habla la Biblia, que habían en Esdras, son el resultado de la obra de Dios en la vida de Esdras. Dice, hermano, enfáticamente, capítulo 7, que Esdras era un hombre que se dedicó su corazón ¿a qué? A estudiar la ley de Dios, a obedecer la ley de Dios y a enseñarla. Y también vimos, hermano, como acabo de decirle, que estas virtudes son el resultado, son virtudes sobrenaturales porque no eran propias de Esdras. Ese era el resultado de la obra de Dios en la vida de Esdras. Era el resultado de Dios haber extendido su mano sobre Esdras. Y esto lo sabemos porque en el capítulo 7, verso 27, hermano, o verso 28, Esdras dice claramente que, si usted se fija en este versículo, al final del versículo, dice, así fui fortalecido según estaba la mano del Señor, mi Dios, sobre mí. Amén, hermano. Y partiendo de esto, hermano, como base, vimos que la mano de Dios se extiende específicamente sobre la iglesia, sobre su pueblo, cuando su pueblo valora la palabra de Dios, cuando su pueblo somete su voluntad a la voluntad de Dios. Dios extiende su mano sobre la iglesia cuando la iglesia está ordenada según la sabiduría de Dios revelada en su palabra. Y también vimos la semana pasada que Dios extiende su mano sobre la iglesia cuando la iglesia está enfocada en dar a conocer la palabra de Dios. Y en esta mañana, hermano, habiendo hecho este pequeño resumen de lo que hemos visto en estos 2 capítulos, en esta mañana vamos a estar enfocados en la segunda mitad del capítulo 8, verso 21 hasta el verso 36. Y en esta porción vamos a encontrar el relato detallado de la última fase de esta travesía de Esdras con los desterrados, que comenzó en Babilonia y terminó en Jerusalén. Pero quiero decirles algo. El enfoque de estos últimos versículos no es darnos los detalles minuciosos de esta travesía. El enfoque de estos versículos más bien es enfatizar una vez más, dejar el récord histórico una vez más del hecho de que la mano de Dios estaba sobre su pueblo. Que la mano de Dios, el énfasis de estos últimos versículos en el capítulo 8 es enfatizar, resaltar una vez más que la mano de Dios continuaba sobre su pueblo. Y en este caso específico vamos a ver que la mano de Dios está sobre su pueblo cuando la iglesia depende y confía en Dios. La mano de Dios está sobre su pueblo
cuando la iglesia depende y confía en Dios. Vamos a leer los versículos 21, aquí tenemos 28 y 29, pero está mala nota. Es verso 21, vamos a leer el versículo 21 en adelante. Dice: entonces proclamé allí, junto al río Ahava, un ayuno para que nos humilláramos delante de nuestro Dios, a fin de implorar de Él un viaje feliz para nosotros, para nuestros pequeños y para todas nuestras posesiones. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropas y hombres de a caballo para protegernos del enemigo en el camino. Pues habíamos dicho al rey: la mano de nuestro Dios es propicia para con todos los que le buscan, mas su poder y su ira contra todos los que le abandonan. Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios acerca de esto, y Él escuchó nuestra súplica. Amados hermanos, basados en la lectura de estos versículos, podemos deducir que Esdras era un hombre que entendía cuál era el lugar de la oración en la vida de un hombre de Dios, en su caminar con Dios. No quiero que pierdas de vista que el texto del versículo 21 enfáticamente nos dice que la razón por la cual Esdras ayunó y dedicó este tiempo de comunión con Dios fue para humillarse delante de Dios. ¿En qué sentido Esdras se estaba humillando delante de Dios? Bueno, amados hermanos, en el sentido de que cuando él, al él ayunar, piensa por un momento que Esdras tenía todos los recursos que él necesitaba. Esdras tenía todo el respaldo del rey. Humanamente hablando, Esdras no necesitaba de nada. Sin embargo, dice el texto bíblico, hermano, que Esdras, después que hizo el recuento, de verdad, y contó a todos los que estaban, como vimos la semana pasada, en el verso 15, después que pasó revista al pueblo, dice la Escritura que ayunó para humillarse delante de Dios. Y dice el texto, hermano, con el propósito, a fin de que Dios implorara a él un viaje feliz para nosotros, para nuestros pequeños y para todas nuestras posesiones. Amados hermanos, el ayuno de Esdras fue una expresión de su dependencia de Dios y de su confianza en la bondad y la suficiencia de Dios. Y en ese sentido, al él ayunar, él se estaba humillando delante de Dios. Porque al él implorar a Dios un viaje feliz, al él implorar a Dios que Dios lo guardara en el camino, Esdras estaba confesando que el bienestar de él y el bienestar de los que iban con él dependía única y exclusivamente de Dios. Él entendía esto, hermano. Amados hermanos, y es por eso que la declaración de este verso, el verso 21, es tan importante, que él lo hizo para humillarse delante de Dios. Amados hermanos, y dice, fíjate si es así como te lo estoy diciendo, hermano, que esta era una expresión de la dependencia de Esdras y de su confianza en Dios, que el verso 22 dice, amados hermanos, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropas y hombres de a caballo para protegernos del enemigo en el camino, pues habíamos dicho al rey: la mano de nuestro Dios es propicia para con todos los que le buscan. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjate la seguridad de Esdras. Hermano, y una vez más, este versículo tú tienes que interpretarlo en el contexto histórico y bíblico del mismo. Recuerda una vez más, Esdras gozaba
del favor del rey. Pero Esdras gozaba del favor del rey porque él mismo dice que Dios le concedió este favor. Esdras en algún momento, una y otra vez, le dijo al rey y le dejó saber al rey que la confianza de él, que él dependía de Dios porque él sabía que la mano de Dios era propicia, era oportuna para todos aquellos que le buscan. Amados hermanos, cuando la iglesia depende de Dios en oración, yo quiero que tú escuches bien esto. Cuando hablo de la iglesia, estoy hablando de la iglesia a nivel congregacional, como cuerpo, pero también estoy hablando de la iglesia a nivel individual, cada uno de nosotros. Cuando la iglesia depende de Dios en oración, Dios siempre extiende su mano sobre su pueblo para hacernos bien. Te lo voy a repetir. Cuando la iglesia, toda la iglesia, a nivel individual y a nivel congregacional, depende de la mano de Dios, depende de Dios en oración. Cuando la iglesia, hermano, deposita su confianza en el Señor y busca a Dios en oración, Dios siempre extiende su mano sobre su pueblo para hacernos bien. ¿Sabes por qué? Porque, amados hermanos, nuestra confianza en Dios y nuestra dependencia de Él es al nivel más elemental, la base de una relación salvífica con Dios. Te lo voy a repetir. Nuestra confianza en Dios y nuestra dependencia de Él es al nivel más elemental, la base de una relación salvífica con Dios. Porque para ser salvos necesitamos ¿qué cosa? Creer. Y creer es confiar y depender en la gracia que se nos ha sido dada en Cristo Jesús. Creer, para ser salvo, es necesario creer en Jesucristo. Y creer en Jesucristo implica confiar y depender de la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Y es por eso, amados hermanos, que cada vez que la iglesia confía, busca a Dios en oración y depende de Él, Dios siempre extiende su mano sobre nosotros. Lo hizo con Esdras. Si usted se fija, mira, hermano, nuevamente el versículo 23 dice: ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios acerca de esto, y Él escuchó nuestras súplicas. Y Él escuchó nuestras súplicas. Y eso es algo que yo quiero, hermano, que nosotros, es importante que cada uno de los que estamos aquí en esta mañana recordemos esta verdad. Dios nos está hablando por medio de su palabra. Si queremos ver la mano de Dios en nuestras vidas, si queremos ver la mano de Dios obrando en medio de nosotros, si queremos ver la mano de Dios en nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestras vidas individuales, es imperativo que tú y yo busquemos su rostro, es imperativo que tú y yo, hermanos, dependamos de Él en reverente oración. Mira conmigo el siguiente pasaje de la Escritura. Vamos a buscar Mateo capítulo 5, verso 3 al 5. Mateo capítulo 5, verso del 3 al 5. Amén. Mateo capítulo 5, verso del 3 al 5. ¿Todos lo tienen, hermanos? Mira lo que dice este pasaje de la Escritura. No voy a profundizar mucho en él porque ya este pasaje lo estudiamos en los miércoles. Y dice este texto: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Una de las cosas que nosotros enfatizamos en estos versículos cuando lo estudiamos es que el orden de cada una de estas bienaventuranzas no son casuales,
El orden de cada una de estas bienaventuranzas fueron, hermanos, instituidas por el Señor. Dios las inspiró a Mateo a escribir, hermano, esta bienaventuranza del Señor en un orden específico, porque cada una de ellas depende de la otra. Y la primera dice: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? En espíritu, aquellos que saben que su vida depende de ¿quién? De Dios. Y porque ellos saben que su vida depende de Dios, que no solamente su vida de este lado de la eternidad, sino la vida eterna, porque ellos saben eso, ellos se acercan a Dios suplicándole a Dios que tenga misericordia de ellos. No tenemos nada que ofrecer, nuestra vida depende de ti. Y eso es cuando Dios obra en nosotros y podemos darnos cuenta de la pobreza en espíritu, eso nos va a llevar ¿a qué? A llorar por nuestra condición, a llorar por nuestro pecado. Y a llorar por nuestro pecado y nuestra condición, eso nos va a llevar ¿a qué? A someternos a Dios en humildad. La humildad es, amados hermanos, someternos en silencio a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. Es por eso, amados hermanos, que le decía hace un momento atrás, que cada vez que la iglesia busca a Dios y depende de Dios en oración, cada vez que la iglesia se vuelve a orar y a buscar el rostro de Dios, Dios siempre va a extender su mano sobre nosotros. Porque Dios es fiel a su palabra, porque Dios es inmutable y sus promesas son inmutables. Amados hermanos, pobreza en espíritu y la humildad en el corazón definen lo que es, ¿sabe?, las cualidades de una persona que depende de Dios. Ahora bien, amados hermanos, cuando la iglesia se humilla delante de Dios en oración y ruego y súplica, no solamente estamos mostrando nuestra dependencia de Él, no solamente estamos, hermanos, manifestando nuestra pobreza de espíritu. Cuando la iglesia se humilla delante de Dios en oración y busca el rostro de Dios en oración, Dios extiende su mano, porque además de todo lo que hemos visto, cuando la iglesia ora y depende de Dios, amados hermanos, la iglesia está expresando su deseo, su anhelo de que Dios sea glorificado en todas las cosas. Te lo voy a repetir, hermano. Cuando la iglesia ora y se humilla delante de Dios, Dios extiende su mano sobre nosotros. Porque, amados hermanos, cuando lo hacemos, estamos expresando nuestro deseo, nuestro anhelo de que Dios, el nombre de Dios, sea glorificado sobre nosotros y en todas las cosas. Estas dos verdades, yo quiero que tú te las grabes en tu mente, en tu corazón. ¿Por qué Dios extiende su mano sobre nosotros cuando la iglesia depende y confía en Dios? Porque, amados hermanos, nuestra confianza y dependencia de Dios a nivel más elemental, ¿qué cosa es? Es la base de toda relación salvífica con Dios. Y también Dios extiende su mano cuando nos humillamos delante de Él y dependemos de Él en oración. Porque, amados hermanos, cuando nosotros oramos y nos dedicamos a buscar su rostro, nosotros estamos expresando a Dios nuestro anhelo de que el nombre de Dios sea glorificado en todas las cosas. Y esto se hace evidente una vez más en el verso 22. Mira, amados hermanos, cómo comienza este versículo. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropas y hombres de a caballo para protegernos del enemigo en el camino, pues habíamos dicho al rey: la mano de nuestro Dios es propicia para con todos los que le buscan. Vamos a hacer una pausa ahí. ¿Por qué Esdras no quiso pedirle ayuda y protección al rey? Porque él le había dicho al rey: Dios es suficiente
para protegernos. Y al él pedir en el thinking process de Esdras, al él pedir protección al rey, él no iba a traerle gloria a Dios. Él no iba a darle gloria a Dios, porque eso iba a llevar al rey quizás a pensar, pero no es que tu Dios es suficiente. No es que tu Dios, no es que la mano de tu Dios es propicia para con todos los que le buscan. O sea, el anhelo de Esdras es que aún en esa área de su vida, el nombre del Señor fuera glorificado. Mira conmigo, hermano, vamos a ir un momento al libro de Nehemías. Vamos a comparar Nehemías, el versículo que acabamos de leer con Nehemías capítulo 1. Nehemías está después de Esdras. Nehemías capítulo 1, vamos a leer el verso 11 y luego vamos a leer en el capítulo 2, verso 2 al 4. Amén. Nehemías capítulo 1, verso 11. Y luego vamos a leer en el capítulo 2, verso del 2 al 4. ¿Todos lo tienen, hermanos? Dice la palabra del Señor de esta manera: te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. Era yo entonces copero del rey. Recuerda que Nehemías narra, el libro de Nehemías cubre parte del proceso, hermanos, de toda esta temporada del exilio, cuando ellos regresan a Jerusalén. Esdras y Nehemías ministran al pueblo de Dios en el mismo tiempo. Y el contexto del versículo 11 es, hermano, a Nehemías le llega la noticia del estado en el que estaban los cautivos en Jerusalén, el estado en el que estaba la ciudad, y él empieza a orar a Dios. Cuando él oye el reporte negativo de la condición del pueblo de Dios en la ciudad de Dios, lo primero que Esdras hace es volverse a Dios en oración. Y es importante que notes una vez más que Nehemías, al igual que Esdras, gozaba del favor del rey. Y dice el texto al final del verso 11 que él era copero del rey. Y al oír, hermanos, este reporte negativo, lo primero que él hace no es ir al rey a buscar ayuda. Lo primero que él hace es volverse a Dios en oración, buscar su rostro, porque él, al igual que Esdras, él sabía que el bienestar de él y de su pueblo dependía única y exclusivamente de la mano de Dios. Lo primero que él hizo fue orar y suplicarle a Dios que él, amados hermanos, escuchara la oración de sus siervos, que se deleitaban en reverenciar su nombre. Estos hombres se deleitaban en buscar la gloria de Dios, de que el nombre de Dios fuera glorificado en todas las cosas. Y por eso le decía: Señor, escucha nuestra oración de tus siervos que se deleitan en ti, que se deleitan en la gloria de tu nombre. Es la idea detrás de deleitarse en reverenciar tu nombre. Ahora bien, mira el capítulo 2, verso 2. Dice: y el rey me dijo: ¿por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo. Eso no es más que tristeza de corazón. Entonces tuve mucho temor. Y dije al rey: viva para siempre el rey. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, lugar de los sepulcros de mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego? El rey me dijo: ¿qué es lo que pides? El rey me dijo: ¿qué es lo que pides? Entonces oré al Dios del cielo. Si bien es cierto que el libro de Esdras nos enseña la centralidad de la palabra de Dios en el pueblo de Dios,
El libro de Nehemías resalta la centralidad de la oración en el pueblo de Dios. Ya él había orado a Dios. Y cuando el rey, hermano, pensemos por un momento desde nuestra perspectiva en este texto. Nehemías oró. Y el verso 11 termina diciendo, responde, escucha nuestra oración. Y el rey, después de eso, no, después que él ora, dice que el rey le pregunta, ¿qué es lo que te pasa? Tú no estás enfermo, eso no es tristeza de enfermedad, sino tristeza del corazón. Y cuando él le dice cuál es su dolor, el rey le dice, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú pides? Hermano, lógicamente nosotros no pensaríamos, ¿es aquí la respuesta de Dios? Yo oré para que Dios me escuchara, Él está moviendo el corazón del rey, esta es mi oportunidad para yo pedir al rey lo que yo quiero. Lógicamente no hubiéramos pensado así nosotros, hermano. Pero fíjate que Nehemías, cuando el rey le dice, ¿qué es lo que pide? Dice, él, hermano, oró a Dios primero. Oró a Dios para buscar la dirección de Dios. Oró a Dios para buscar el favor de Dios. Oró a Dios porque él, Nehemías, hermano, anhelaba también, al igual que Esdras, la gloria de Dios en el pueblo de Dios y en la ciudad de Dios. Oh, mi amada iglesia, es necesario que nosotros meditemos en esta verdad. Es necesario que nosotros meditemos en la verdad de que Dios extiende su mano cuando nosotros dependemos de Él en oración. Es necesario que meditemos en la verdad de que Dios extiende su mano sobre nosotros cuando nosotros como iglesia confiamos en Él. ¿Sabes por qué? Porque la verdad que hemos visto, hermano, nos muestra cuál es la causa por la cual, hermano, la vida de oración de muchos es pobre y algunas veces inexistente. Y usted se preguntará, ¿de dónde usted saca eso en el texto? Bueno, amados hermanos, esto es una verdad que está implícita en el pasaje y te lo voy a explicar. Si bien es cierto que una vida de oración, hermano, es la expresión de nuestra dependencia y confianza en Dios. Si bien es cierto que una vida de oración es la expresión de nuestro deseo de que Dios sea glorificado en todas las cosas como nosotros hemos visto, también es cierto que la falta de oración es la más clara evidencia de un corazón incrédulo y centrado en sí mismo. Esa es la otra cara de la moneda. Y es por eso que es importante que nosotros, hermanos, meditemos en esto. Y la razón por la cual es tan importante es porque esta verdad nos deja a nosotros sin excusa. Porque estas verdades, hermanos, exponen la pecaminosidad de nuestro corazón como la causa primaria por la cual no dependemos de Dios en oración. Y a la misma vez nos impulsa a correr a Cristo por la gracia necesaria para poder dedicarnos a la oración. ¿Por qué Esdras ayunó? ¿Por qué Esdras, hermano, dedicó tiempo a ayunar? En medio, hermano, humanamente hablando, no era lógico que Esdras dedicara tiempo a ayunar en medio de una travesía. Cuando tú estás en una travesía, llevas 4 meses viajando. Lo que tú más quieres, ¿qué cosa es? Llegar. Y quizás si yo hubiera estado ahí en el grupo con Esdras, yo hubiera dicho, Esdras, hermano, mejor oramos cuando llegamos para darle gracias a Dios. No, pero Esdras, hermano, dedicó tiempo a ayunar, a humillarse delante de Dios porque él sabía que él necesitaba de Dios. Porque él anhelaba ver la gloria de Dios en todas las cosas. Y por eso Dios extendió su mano sobre él. Ahora hay 2 áreas específicas en las que Dios extiende su mano. Hay 2 áreas específicas, hermano, en las que la mano de Dios fue propicia para con el pueblo.
Y una de esas áreas, hermano, fue precisamente en la protección de sus enemigos. Si usted se fija, hermano, desde el versículo, vamos a volver a Esdras capítulo 7. Y vamos a ver qué es lo que viene. Esdras capítulo 8, perdón. Y vamos a ver, hermano, si usted se fija desde el versículo 24, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero desde el versículo 24 hasta el versículo 34, 10 versículos, este trozo de este pasaje se enfoca en describir la transparencia con la cual Esdras y los líderes que estaban con él manejan el tesoro que ellos llevaban. Si usted ha leído este pasaje en su casa, usted se va a dar cuenta que en estos 10 versículos narra cómo ellos cuentan el dinero, cómo lo pesan y se aseguran de que la misma cantidad de dinero que ellos llevaban de Babilonia fuera la misma cantidad de dinero que ellos entregaban en Jerusalén. Y eso usted lo ve, por ejemplo, en el verso 34. Mira el verso 34 como dice: todo fue contado y pesado, y todo el peso fue anotado en aquel tiempo. Estos 10 versículos, del verso 24 al 34, se enfocan en esto, pero en este trozo de la escritura hay un detalle importante. Y yo quiero que tú fijes tu atención en el verso 31. Dice la palabra de Dios: partimos del río Ahava el día 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de manos del enemigo y de las emboscadas en el camino. Verso 32, y llegamos a Jerusalén y nos quedamos allí 3 días. No quiero que pierdan de vista, hermano, lo que el verso 31 le está diciendo. Esdras una vez más está diciendo, en los versos anteriores vimos que él dice: la mano de Dios es propicia con todos los que le buscan. Y como Dios mostró su favor, como Dios extendió su mano en esta ocasión, dice Esdras, hermano, que la mano de Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y de las emboscadas en el camino. Oh, mi amada iglesia, yo quiero decirte algo en esta mañana. Cuando el Espíritu Santo inspiró al cronista a escribir este versículo, la intención de él no fue simplemente darnos un hecho histórico de algo que Dios hizo hace muchos tiempos atrás. La escritura es suficiente para redarguir, para reprender, para corregir, para instruir al hombre de Dios en justicia. Este pasaje de la escritura está ahí para enseñarnos algo a nosotros. Y aunque relata algo que pasó hace mucho tiempo atrás y no va a pasar de nuevo, ciertamente en este versículo hay una enseñanza para nosotros como iglesia. Porque a diferencia, amados hermanos, de Esdras, fíjate, quiero que piense en esto por un momento. Aunque nosotros hoy en día, la iglesia de hoy, no tenemos enemigos que enfrentar o que nos enfrenten como no tenía Esdras. No corremos el peligro de ser emboscados, hermano, en el camino a la iglesia o en el camino a casa. Pero aún así, en este relato hay un gran consuelo para la iglesia. Porque la iglesia, hermano, ha tenido y siempre tendrá, hasta el día que Cristo venga, un enemigo que nos hace la guerra con el propósito de desanimarnos y hacernos pecar contra nuestro buen Dios. Y a diferencia de los enemigos de Esdras, nuestro enemigo, escúchame bien, es un enemigo espiritual que no podemos ver. Sin embargo, como dice la Escritura, no ignoramos sus artimañas. No ignoramos tampoco que debido a la naturaleza, hermano, de nuestro enemigo, la única manera de permanecer firmes y no caer en sus trampas, en sus emboscadas, es viviendo una vida cristiana, hermano, en estrecha y constante comunión con Él. Viviendo acorde a su palabra y con la mirada puesta en Jesús. Oh, mi amada iglesia, tú y yo tenemos un enemigo.
Y el versículo 31 está aquí para enseñarnos que de la misma manera que Dios libró a Esdras y a los desterrados que iban con él, de la mano de sus enemigos y de las emboscadas en el camino, de esa misma manera Dios libra, extiende su mano sobre nosotros, librándonos de nuestro enemigo, del enemigo de nuestras almas y de sus emboscadas, para que podamos llegar a la ciudad celestial. Dios siempre protege a su pueblo cuando su pueblo depende de Él en oración. Dios siempre protege a su pueblo cuando su pueblo pone la mirada en Jesucristo. Dios siempre protege a su pueblo cuando su pueblo confía y descansa en Él. No hay otra manera de enfrentar esta lucha, solamente en Cristo y dependiendo de Él. Mira estos dos textos de la Escritura. Quiero que mires conmigo, hermano. Segunda a los Corintios, capítulo 2, verso 11. Segunda a los Corintios, capítulo 2, verso 11. Amén. Quiero leer rápidamente este versículo. Segunda a los Corintios, capítulo 2, verso 11. ¿Todos lo tienen, hermanos? Dice, en el contexto de este versículo, Pablo está hablando, hermano, a la iglesia de los Corintios acerca de un problema que había en la iglesia. Y está hablando de la necesidad de perdonar al hermano y de buscar esa reconciliación. Y dice, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus ardides. Amados hermanos, la palabra ardides significa, hermano, artimañas. Es una manera de decir, traduciendo este pasaje a nuestro lenguaje actual, pudiéramos decir, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus emboscadas. El diablo siempre está buscando la menor oportunidad para desanimarte en la fe. El diablo siempre está buscando la menor oportunidad para hacerte pecar contra Dios, para alejarte de Dios. El diablo siempre está buscando la menor oportunidad. Siempre hay una emboscada delante de nosotros para hacernos caer y poner nuestra confianza en nosotros mismos. Y la única manera de ser librados de esas emboscadas, la única manera de salir victorioso ante los ardides del diablo es descansando, dependiendo de Dios en oración. Pero también vemos, mira conmigo, hermano, este otro pasaje de la Escritura. Y quiero que lo marques ahí. Santiago capítulo 4, verso 7. Santiago capítulo 4, verso 7. Amén. Santiago capítulo 4, verso 7, mira lo que dice. Por tanto, someteos, ¿a quién? A Dios. Resistid pues al diablo y huirá de vosotros. La única manera, mi amada iglesia, de poder resistir al diablo es sometiéndonos a Dios. Y la manera en la que nosotros nos sometemos a Dios es, hermano, humillándonos delante de Él, dependiendo de Él y de su gracia en oración, ruego y súplica. Fíjate que Santiago nos dice, resiste al diablo y sométete a Dios. No, someteos a Dios, resiste al diablo y Él huirá de ti. Cada vez que la iglesia depende de Dios en oración, cada vez que la iglesia confía en la suficiencia de Dios y en el poder de Dios, Dios extiende su mano, librándonos de nuestros enemigos y de las emboscadas en el camino. Vamos, hermano, y por último, otra manera en la que la mano de Dios fue propicia para con Esdras y los desterrados
lo vemos, hermano, en el perdón de los pecados del pueblo. Dios fue propicio en perdonar el pecado del pueblo. Mira conmigo el verso 35 y el verso 36. Los desterrados que habían venido de la cautividad ofrecieron holocaustos al Dios de Israel. 12 novillos por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos, 12 machos cabríos como ofrenda por el pecado, todo como holocausto al Señor. Entonces entregaron los edictos del rey a los sátrapas del rey y a los gobernadores del otro lado del río, y estos apoyaron al pueblo y a la casa de Dios. Fíjate, amados hermanos, dice Esdras, el cronista, que cuando ellos llegan a Jerusalén, después que dan el tesoro y entregan el dinero que tenían, lo primero que hacen es, hermano, ofrecer holocaustos a Dios, al Dios de Israel. No quiero que pierdas de vista que este versículo debemos una vez más interpretarlo en el contexto inmediato del mismo. En el capítulo 7, no sé cuántos ustedes recordarán que vimos que el rey mandó en su decreto a que se le diera a Esdras y a los que iban con él todo lo que ellos necesitaban para ofrecer sacrificios a Dios conforme a la voluntad de Dios. Al ellos llegar, ellos ofrecen holocaustos, ofrecen 12 novillos, uno por cada tribu de Israel. Pero ¿de dónde sacaron estos holocaustos, hermanos, estos animales? Bueno, estos animales ellos los traen porque el rey en su decreto ordena que se le den. Y aquí hay una verdad para nosotros importante. Cuando nosotros leemos el verso 35 y lo comparamos con el capítulo 7, con lo que hemos estado estudiando, nosotros podemos llegar a la siguiente conclusión. Cuando leemos este versículo vemos que Dios mismo, la mano de Dios fue propicia para su pueblo, en el sentido de que Dios mismo proveyó sacrificios para él. Dios mismo se proveyó de sacrificios para que su pueblo, al llegar a Jerusalén, pudiera ofrecer los sacrificios y así tener comunión con Dios. Y estos sacrificios Dios mismo se los proveyó por medio del rey. Ahora, ¿por qué esto es significativo? Esto es significativo porque este es el patrón de Dios en su trato con el pueblo. Esta no es la primera vez que Dios se provee para sí mismo un sacrificio para que muera en lugar de su pueblo. Esto lo vemos, por ejemplo, la primera vez que vemos algo así, no solamente lo vemos en Génesis, pero más específicamente, mucho más claro, lo vemos, amados hermanos, en el capítulo 22. En Génesis capítulo 3 vemos que Dios hace un sacrificio, pero en Génesis 22 vemos mucho más claro cómo Dios se provee un sacrificio para él. Mira conmigo Génesis capítulo 22, verso 13 al 14. Génesis capítulo 22, verso 13 al 14. Amén. Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 22, versos 13 a 14, y dice la palabra de Dios: entonces Abraham alzó los ojos y miró, y he aquí vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham aquel lugar con el nombre de El Señor proveerá, como se dice hasta hoy: en el monte del Señor se proveerá. Toda la mayoría de nosotros conocemos el contexto de este pasaje. Dios le manda a Abraham a sacrificar a su hijo para probar su fe. Y en el momento que Abraham va a sacrificar a su hijo, él oye la voz de Dios, que del ángel del Señor dice que detenga su mano. Y ese, hermano, dice el verso 13, que entonces Abraham alzó los ojos y miró, y he aquí vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Abraham tomó el carnero
y lo ofreció en holocausto en lugar de ¿quién? De su Hijo. Y aquí, amados hermanos, nosotros vemos un claro relato, un drama del Evangelio. Dios mismo, ¿de dónde salió este carnero? Dios lo proveyó para que muriera en lugar de Isaac. Por eso Abraham llamó a aquel lugar el Señor proveerá, porque Dios, hermano, muestra su favor y extiende su mano es propicia para con su pueblo, proveyéndose de un sacrificio que muriera en nuestro lugar para el perdón de nuestros pecados. Y eso lo hizo con Abraham, y eso lo continúa haciendo. Por eso le dije, este es el patrón de Dios. Porque más adelante, hermano, en el Nuevo Testamento vemos que cuando Juan el Bautista ve a Jesucristo, Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es el Cordero de Dios, porque Cristo fue el Cordero de Dios, el Cordero que Dios mismo proveyó para que muriera en nuestro lugar, para satisfacer las demandas de la ira de Dios. Y cuando, amados hermanos, yo quiero decirte algo. Mi amigo que estás aquí en esta mañana, y quiero terminar con esto. Cuando nosotros creemos en el Señor, creemos en Jesucristo y nos arrepentimos de nuestros pecados, la mano de Dios se extiende sobre ti. La mano de Dios es propicia sobre ti para hacerte bien, perdonándote, porque Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Y es por eso que en esta mañana yo te llamo en el nombre del Señor Jesucristo a arrepentirte de tu pecado y creer en Jesús, para que Dios extienda su mano sobre ti, te perdone y te adopte como un hijo suyo. La alternativa a esto es rechazar a Dios, que también lo puedes hacer en esta mañana. Pero yo quiero que tú en este día tomes una decisión informada por la palabra. Si tú crees y confías en Dios, si tú dependes de Cristo solamente para tu salvación y confías en Él solamente, y te arrepientes de tu pecado, la mano de Dios es propicia sobre ti, perdonándote tus pecados. Pero si tú le abandonas, mira lo que dice Esdras capítulo 8, verso 21. Verso 22, perdón, dice: porque tuve vergüenza de pedir al rey tropas y hombres de a caballo para protegernos del enemigo en el camino. Pues habíamos dicho al rey: la mano de nuestro Dios es propicia para con todos los que le buscan, mas su poder y su ira contra todos los que le abandonan. Si tú rechazas al único que te puede salvar, si tú hoy decides continuar confiando en tus propias habilidades, si hoy tú decides abandonar al único que puede librar tu alma de la ira de Dios, dice la Biblia que el poder y la ira de Dios están sobre ti, sobre todos los que le abandonan, pero su mano es propicia para con todos los que le buscan. Busca a Dios hoy en arrepentimiento y fe. Confía en Él y tus pecados serán perdonados. Y a la iglesia, recuerda, mi amada iglesia, la mano de nuestro Dios es propicia sobre nosotros. La mano, Dios extiende siempre su mano. Cuando valoramos su palabra, cuando obedecemos su voluntad, cuando, hermanos, somos ordenados como iglesia según la sabiduría de Dios. Dios extiende su mano sobre nosotros cuando nosotros nos enfocamos en dar a conocer su palabra. Y Dios extiende su mano sobre la iglesia, sobre su pueblo, cuando nosotros, la iglesia, dependemos de Dios y confiamos en Dios. ¿Cómo respondemos nosotros a estas verdades? Dios ha estado hablándonos. Y ante estas verdades,
Tú y yo no podemos hacer otra cosa que venir a Cristo y decirle, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, fortalécenos con tu mano. Extiende tu mano y fortalécenos para nosotros poder valorar tu palabra, obedecer tu palabra, para poder estar enfocados en lo que tenemos que hacer y para poder confiar y depender en ti. Vamos a ponernos en pie en esta mañana. Y vamos a responder a este mensaje, cantando al Señor, su gracia es mayor. Tú y yo necesitamos hoy la gracia de Cristo para poder, hermano, depender de Él y para poder confiar en Él. Canta al Señor en esta mañana.
faltas son muchas. Este canto, pero dice, mis faltas son muchas, pero su gracia es mayor. Hermanos amados, vamos a terminar orando, pero quiero invitarte a que inclines tu rostro ahí donde tú estás. Y medites, hermano, en tu vida de oración deficiente, en tu vida de oración pobre, en tu vida de oración inexistente. Medita hoy qué es lo que está impidiendo que tú dependas de Dios en cada área de tu vida, en oración, en ruego y súplica. Arrepintámonos a Dios si nuestra vida de oración es pobre. Arrepintámonos hoy delante de Dios por nuestra incredulidad y por nuestro egocentrismo. Supliquémosle a Él la gracia necesaria para depender de Él. Y si tú estás aquí y no tienes a Cristo, una vez más, en el nombre de Cristo, yo te llamo al arrepentimiento. La mano de Dios es propicia para con todos los que le buscan, pero su ira y su poder contra todos los que le abandonan. Ven a Cristo hoy en arrepentimiento y fe. Cree en el Señor Jesucristo y tus pecados serán perdonados. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Te rogamos en el nombre de Jesús que tú la impregnes en nuestras almas y que tu Espíritu Santo la traiga a nuestra memoria y nos haga reflexionar en ella. Señor, líbranos de oír este mensaje y olvidar. Líbranos, Señor, de ser oidores olvidadizos de tu palabra. Ayúdanos que las verdades que hemos aprendido hoy muevan a nuestra iglesia a buscar tu rostro, a depender y a confiar en ti. Señor, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, al ir a nuestros hogares, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, nuestro Padre Celestial, y la comunión del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, sea con tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. De esta manera estamos despedidos.